de las empresas más grandes, su mayor materia prima son datos personales. Esto quiere decir que los datos personales es un activo enorme y cada vez más tenemos que ser conscientes de eso. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos damos cuenta que se venden bases de datos personales por sumas... son subastas. Exacto. Pero ¿cuántas veces llega usted o llega usted que está en su casa y solo le da ching, el acepto, términos y condiciones? Bueno, todo el tiempo. Me agregaron al grupo de la asociación y resulta ser que a los días me empezó a llegar información y a todos mis compañeros que estábamos en ese grupo, información comercial. Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de Legalmente Podcast de Selecom Abogados. Me acompaña la licenciada Alejandra Peña. Ale, bienvenida, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Kembly. Aquí súper emocionada de hablar este tema, ya ahorita en esta época que está tan de moda el tema de Halloween y demás. Claro. Es un tema bastante de miedo, diría yo. Ale, ¿por qué hablamos de conexiones peligrosas? Porque el lado oscuro, los grupos de difusión los vemos en redes, los vemos en WhatsApp, en todos estos tipos de tecnología. Yo no sé si les ha pasado que los agregan a un grupo de WhatsApp o que, por ejemplo, los agregan a un grupo de Facebook o en listas de difusión y les empiezan a llegar un montón de mensajes de spam y uno nunca solicitó que lo incluyeran en esos grupos. O tal vez pertenezco a una organización, a una asociación, a algún lugar y veo que me agregan a un grupo y de repente, días después, me empiezan a llegar mensajes vendiéndome cosas de otro grupo diferente. Eso yo creo que a todos nos ha pasado. Por eso es que hemos denominado este episodio Conexiones Peligrosas y el lado oscuro de los grupos de difusión, que puede parecer súper inofensivo y muy útil a la vez para muchas empresas difundir información, pero al mismo tiempo se pone en riesgo datos personales. Entonces vamos a hablar un poco sobre esas medidas. ¿Qué crees que sea el punto de origen de estas conexiones, de esta peligrosidad que hay cuando damos unos datos, cuando creemos que el teléfono nos escucha? Porque es así, todos decimos, ay, qué rico tal cosa, y a los minutos el teléfono te sale eso, esas publicaciones, esa publicidad. ¿Qué crees que dio, por qué se dio esto? Bueno, en el tema de publicidad, cada vez que aumentan los medios tecnológicos, cada vez que avanza la tecnología, también así avanzan muchas veces mecanismos para poder alcanzar a más gente, para poder conocer cuáles son los gustos de Kembly, cómo puedo yo llegar a ofrecerle publicidad a Kembly, cómo puedo saber yo quién es esa parte de la población a la cual venderle un producto. Entonces, a través de eso se utilizan distintas herramientas tecnológicas, cookies, entre otros aspectos para poder rastrear cuáles son los gustos y poder llegarle a esas personas. Sin embargo, no solamente pasa porque uno dice, uy, el teléfono me escuchó, también pasa porque vas dejando como un rastro de los lugares que visitas, las publicaciones que te gustan y te formas una identidad y a partir de eso es que te llega más publicidad sobre el mismo tema también. Ok. El ejemplo más clásico, que a todos lo hemos visto, todos vamos, echamos gas y resulta que te dice, llena este cupón, tus datos, pones el correo, pones la cédula, pones tu nombre, tal vez pones el número de placa. Estoy dando mis datos. ¿Qué tan peligroso puede ser esto? ¿Cómo no sabemos qué hacen estos lugares que prestan este servicio con los datos? Porque si bien es cierto, sí, solo los doy, yo digo, sí, me voy a pegar el carro. Todos sabemos que nadie nos pegamos el carro. Todos sabemos, usted en su casa, usted en su carro, sabe que no se va a pegar el carro. Que se lo pegó un familiar del dueño, que se lo pegó el primo del primo del primo del administrador de ese lugar. Bueno, en primer lugar, para todo ese tipo de sorteos, nosotros recomendamos temas de reglamentación, ¿verdad? Y ojalá que en la entrega del premio medie un notario público velando por la legalidad de ese sorteo. Sin embargo, como bien lo indicas, creo que hay que hacer conciencia de la protección de nuestros datos. A la primera que hacen una encuesta, que piden, por ejemplo, uy, es que vi esta información en Facebook de cómo me vería en 50 años, entonces voy a mandar mi fotografía para que la utilicen y doy mi autorización para que esa aplicación haga lo que quiera con mi fotografía. Recordemos que el dato personal es todo aquello que identifica una persona. Podemos estar hablando desde la voz, la imagen,
todo aquello que me permite identificar quién es esta persona. Al yo entregar esos datos personales, tengo que saber cómo van a estar utilizando esos datos. Y por eso hay un concepto esencial en todo esto que se llama consentimiento informado. Cada persona que quiere recolectar datos personales de otros, sea para un sorteo, sea para lo que quiera o para mantener su base de datos, tiene, conforme a la ley de protección de datos, pedir un consentimiento informado donde la persona por cualquier medio pueda manifestar, ok, yo estoy de acuerdo para estos fines, la van a tratar de manera personal, a quién van a compartirle mi información, qué pasa si yo no comparto información, cuáles son esa penalidad que yo sufro si yo no comparto información, dónde puedo yo pedir que rectifiquen mis datos o que los supriman. Todo esto me lo tendrían que informar en ese consentimiento y una vez que yo conozco esos términos, brindar el consentimiento. Eso es esencial para poder hacer un adecuado tratamiento de datos personales. Ok, pero ¿cuántas veces llega usted o llega usted que está en su casa y solo le da Clic. el acepto, términos y condiciones? Bueno, Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Es esencial leer eso. Muchas veces no sabemos, no nos damos cuenta que estamos aceptando. Se le da a aceptar todo solo para leer la página, ¿verdad? Claro. Sin embargo, bueno, en Costa Rica, según el reglamento, la ley 7472 establece que no pueden haber estas opciones preseleccionadas, sino que la persona tiene que poder leer la información y dar clic, ¿verdad? Por lo menos para garantizarnos que leyó. Pero sabemos que una realidad es que muchas veces las Solo personas no pasamos, leen pasamos y pasamos y clic. Correcto. El tema de saber dónde están nuestros datos es esencial. Ahora que hablábamos del tema de grupos de difusión, Ajá. por ejemplo, grupos de difusión de WhatsApp, que resulta ser que a mí me encanta estar en el grupo de difusión del gimnasio porque me mandan rutinas, me mandan promociones, por ejemplo. Primero que nada, tendría que solicitarse a la persona el consentimiento para que no solamente se agregue al grupo, sino también para que le permitan recibir información comercial a través de ese medio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que WhatsApp en estos grupos tiene los números y usted puede ver los números de las otras personas. Claro. Y de hecho me ha pasado, hace unos días me llamaron, me dijeron, bueno, es que me agregaron al grupo de la asociación y resulta ser que a los días me empezó a llegar información y a todos mis compañeros que estábamos en ese grupo, información comercial. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque sabemos que quien tomó la base o esa información de los números la agarró de ese grupo en específico. Entonces, ¿cómo controlar eso? Yo, administrador de un grupo de WhatsApp, para evitar al máximo que esos datos personales se difundan y también evitar un reclamo, ¿verdad? Porque nadie quiere venir con sanciones, como las podemos ver más adelante, civiles, administrativas, penales, por un uso inadecuado de datos personales de terceras personas. Ok. ¿Qué tan conscientes somos de estos riesgos? Yo diría que, vieras de que cada vez más las personas se vuelven conscientes de que hay una necesidad, pero si vemos que en la actualidad de las empresas más grandes, su mayor materia prima son datos personales. Esto quiere decir que los datos personales es un activo enorme y cada vez más tenemos que ser conscientes de eso. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos damos cuenta que se venden bases de datos personales por sumas... son subastas. Exacto. Y uno dice, o sea, también cuando yo empresa acepto recibir una base de datos donde no sé cómo se recopilaron esos datos, no sé si esas personas dieron el consentimiento informado, no sé de dónde surgió eso, si fue que hubo una vulneración y luego vendieron esa base. Entonces también yo empresa o persona que estoy recibiendo esa información tengo que tener mucho cuidado de dónde estoy tomando esa información. Entonces, creo yo que el tema de conciencia ahorita y de fruto de la pandemia y demás, cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestros datos. Lo que pasa es que muchas veces, si usted ve, por ejemplo, en redes sociales, se difunde el lugar de trabajo, se difunde que estoy con mi familia y tal vez estoy en un viaje. Ajá, o estoy en el kinder con mi hijo y resulta ser que tomo la foto y salen las caras de todos los otros niños. Y ya, la subí a redes sociales sin el consentimiento de los padres, o por ejemplo estoy en un grupo de la oficina y subo la foto con todos y tal vez no me autorizaron y ya salió una persona diciendo, no, es que yo no quería que publicaran mi foto. Vean que con cosas tan inofensivas, ¿verdad? Que pensaríamos, ay no, pero qué delicado. No, con cosas tan inofensivas se puede dar algo muy grande. Y te cuento un caso.
Por ejemplo, se da mucho que para difundir el producto de la empresa uno Ajá. viene y yo le tomo una foto a la persona del antes y el después. Mira, hice un Uf, excelente sí. maquillaje, cómo quedó antes, cómo quedó después. Y yo creo que la clienta va a estar feliz de que yo la publique. Lo publico en redes. Resulta ser que me ha pasado que esa clienta no quería que la publicaran y empezó a recibir burlas fruto de las personas que le decían que cómo era que se veía sin maquillaje. Qué pecado. Va y le dice a la maquillista que por favor le elimine de Mm. las redes porque eso se devolvió, en todas partes salía la foto de ella y no la quiso eliminar. Ya posteriormente se presenta un caso. ¿Por qué? Porque el Código Penal establece un delito de violación de datos personales. Y esa imagen de ella era sin consentimiento. Y ya ella había pedido que eliminara la información. Y a pesar de eso la difundió. En este caso en particular se llegó a una negociación, pero si hubiera continuado el caso por el tema de violación de datos, puede llegar de 1 a 3 años de prisión, estamos hablando, y que se puede agravar Claro. todavía más la pena, y además del tema económico, ¿verdad? Que podría surgir. Y esto hablando de un tema de maquillaje, pero se da con temas médicos, por ejemplo, con información médica, que la operación del antes y el después, sin pedir el consentimiento a las personas. Entonces se puede dar de muchas maneras. Incluso los dientes. El Exactamente. antes y el después de un tratamiento ortodóntico. Y eso De es una ortodoncia. información, Claro. información de la salud. Ujú. Entonces, en cosas tan pequeñas que uno ve como inofensivas, se pueden dar procesos, y el tema es que hay responsabilidad civil, administrativa y penal. Es decir, yo puedo sufrir consecuencias por las 3 vías. Y no solamente eso, y creo que es un tema importante volviendo a la pregunta de la conciencia, el tema reputacional. La reputación y la confianza es esencial también en una empresa, en un negocio, etcétera. Si yo no cuido eso, ¿verdad? Y sé que la base de datos de esa empresa inmediatamente se vende y otras personas comercializan con esa información, entonces obviamente la reputación, la confianza de esa empresa, que no tenga medidas de seguridad para proteger la información. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la tarjeta de crédito, datos de Claro. la tarjeta. Esos datos de la tarjeta en la página web se tienen que proteger. ¿Y qué pasa si esa persona no tiene las medidas de seguridad para garantizar eso? Esos datos se vulneran y empiezan a recibir estafas las personas, o se empiezan a recibir ciberataques, y resulta ser que los ciberdelincuentes toman dinero de esa información, toman los datos de ahí. Y Eso no se puede solo de hacer. la cuenta donde sacan el dinero, sino de cuentas que tienen de otros lados y lo jalan. Correcto. Y de la noche a la mañana ya no hay dinero. O hay una extralimitación de su límite, vamos a ver, de la tarjeta. Exactamente. Igual, como decir, la reputación, la legítima goma moral que hay. Porque para la gente no le va a gustar verse el antes y el después, que tal vez lo estás haciendo callado. Tal vez nadie se tiene que dar cuenta por qué lo estás haciendo, tal vez algo no te gustaba. No hay por qué divulgarlo si no estás dando tu consentimiento. Ahora, Ale, ¿qué implica este consentimiento informado que hablábamos al inicio? Ok, básicamente yo tengo que tener, si voy a administrar datos personales de otras personas, tendría que decirles, ok, esta es una base de datos, qué tipo de base de datos, qué mecanismos de seguridad, qué fines voy a tener yo, ¿verdad? ¿Para qué la voy a utilizar? Va a ser únicamente para mandarle información de WhatsApp sobre temas promocionales. Perfecto. Va a ser para yo mantener un registro de los asociados de la organización. Va a ser únicamente para brindarle servicios financieros, etcétera. Le voy a decir también qué pasa si usted me pide a mí que yo revoque eso, porque puede pasar que yo venga, le dé un crédito y me pide que le revoque la autorización. Entonces, ¿qué penalidad puede tener una persona si solicita se le revoquen los datos? Pero muchas veces también ha pasado, y pasa mucho con el tema de protectoras de crédito, por ejemplo, que a mí me llegan a decir, es que yo pagué esa deuda hace años y yo nunca di mi autorización para que la protectora me tenga en su base de datos. Nunca Como hubo, moroso. no hubo un proceso y no me quiere eliminar la información. Bueno, hay mecanismos, inclusive la Agencia de Protección de Datos tiene formularios donde uno puede pedir el formulario de rectificación o supresión de la información y mandárselo a estas entidades para que
realicen el debido respeto de los derechos, es decir, supriman la información, la actualicen y demás. Habría que ya obviamente revisar el fondo del tema del caso en particular, pero hay mecanismos donde las personas pueden ejercer esos derechos. Ahorita que mencionas la agencia, ¿crees que la agencia hace correctamente la función? ¿Crees que algo hace falta? ¿Estos formularios son rápidos? ¿Cuánto puede durar esta gestión en el sentido de que yo de hoy a la mañana lo presento y un mes? Porque en Costa Rica sabemos que los procesos no son rápidos. Entonces, tal vez en un mes ya esa gestionadora de crédito ya me quitó sus datos. O ya lo eliminó, ya no estoy en su base de datos. ¿Crees que esa la función es la correcta o crees que tal vez se puede mejorar o que hay puntos mejores o que más bien hacen súper bien su trabajo? Bueno, en general voy a hablar de críticas que se han dado en el país, o sea, se han dado críticas sobre todo del tema de que no hay suficiente personal para poder abarcar una adecuada supervisión, ¿verdad? Porque tienen que revisar no solamente por denuncias, sino también esa constante supervisión de si se está cumpliendo o no. Sin embargo, no solamente hacen falta ajustes en temas a nivel presupuestario, de personal y demás, sino también a nivel de regulación. Mucho se ha hablado de modernizar nuestra ley de protección de datos, ajustarla, adecuarla a estándares internacionales como el europeo, por ejemplo, donde ya con los constantes cambios tecnológicos tenemos que adecuar nuestra regulación, pero estamos en ese proceso todavía. Y estamos hablando que la ley es del 2011, si no me equivoco, entonces hemos avanzado demasiado. Y la pandemia fue un salto increíble en ese tiempo. Correcto, y ahorita podemos estar hablando, ya no solamente estamos hablando de medios electrónicos, ya ahora con la influencia del tema de inteligencia artificial, entre otros avances tecnológicos, se ha dado nuevas necesidades de cómo protejo adecuadamente los datos personales. Entonces, básicamente la ley 8968 se quedó atrás. Y tal vez no hay una reforma o hay tal vez un proyecto presentado para esto, pero no ha llegado a lo que tiene que llegar. Sí, actualmente sí hay propuestas para ajustar esto y esperemos que tenga buen ambiente legislativo, ¿verdad? Para que prontamente se hagan los ajustes que se requieren. Yo como dueña, o usted que está en su casa escuchando, como dueño de un grupo de difusión, ¿qué precauciones, qué detallitos tengo que ver para proteger estos datos de los grupos que tengo? Ok, si usted, digamos que lo hace por listas de difusión, WhatsApp o Facebook, hablemos específicamente de grupos de difusión de WhatsApp, porque yo sé que muchas organizaciones es el medio más fácil. Es que es más fácil, es ágil, es rápido y todos tenemos WhatsApp. Correcto. Entonces, primero, yo recomendaría que en el consentimiento informado de las distintas solicitudes de afiliación o cuando la persona llena la información con sus datos, se brinde el consentimiento para poderle mandar comunicaciones por este medio. Adicionalmente, por ejemplo, limitar quiénes son los administradores. Si no es necesario que las personas interactúen, entonces limitar que solo los administradores difundan información. ¿Por qué? Porque así se logra controlar un poco más que no se difundan datos personales o sensibles dentro de este grupo. Me ha pasado, porque yo soy parte de grupos de difusión, que tal vez en el grupo vienen y difunden una foto del cliente. O difunden una foto de tal persona. O una resolución. Ajá, con todos los datos inclusive información financiera. Sí. Entonces, por más de que se le diga a las personas no comparte esta información, si el grupo es abierto para que cualquiera suba información, va a poder eventualmente subir y en algún momento se puede dar. Entonces, se controla un poco más y solo los administradores lo hacen. Controlar el ingreso, ¿verdad? Que los administradores sepan quién ingresa y quién no. Por ejemplo, suprimir, si ya el administrador ya no forma parte de la organización, eliminar, ¿verdad?, al administrador, no mandar por ahí información que contenga datos personales, ¿verdad? Pueden ser medios informativos, simplemente para aclarar cuáles son las promociones y demás, sin necesidad de caer en datos que puedan ser vulnerados. Por ejemplo, el tema de que se le recomienda a las personas que tengan la última actualización, porque muchas veces estas actualizaciones de las aplicaciones obtienen mejoras en seguridad. También es una recomendación. Poner reglas para el grupo.
Eso también es esencial. Yo en las reglas del grupo, si aclaro para qué va a ser ese grupo, cuál es su finalidad, aunque sea hacer el disclaimer, que no se pueden tomar esos números de teléfono para mandar, por ejemplo, mensajes privados a las personas, que eso pasa y yo sé que a más de uno le ha pasado. Claro, más a mí me pasó una vez que me llegó una imagen, era una imagen súper chiquitita y yo, qué raro, ¿qué es este número? La persona usó el logo de donde estábamos y empezó a difamar a una persona por temas insignificantes, por temas que tal vez no conocía, por odio o por como lo quiera ver. Ale, en estos casos, si a mí me vulneran los datos, ¿qué protocolo debo seguir? Ok. Hay dos vías, ¿verdad? ¿Qué Claro. pasa si yo soy la que administro la base de Ajá, datos y la vulnera? ¿O qué pasa si son mis datos los que están exacto. siendo Si son mis vulnerados? datos, Ujú. Ok, si son mis datos, lo primero que yo tengo que verificar es hacer una evaluación, ¿verdad? ¿Cuáles de mis datos personales fueron vulnerados? Entonces, si yo, por ejemplo, me doy cuenta que tal empresa difundió inclusive temas de datos de tarjetas, entre otros, tendría que acudir a la sucursal bancaria, ¿verdad? Y de una vez cambiar números de tarjeta, informar sobre esta situación porque puede ponerse en peligro ese tipo de datos. También yo le pediría a la persona que está administrando, al responsable de la base de datos, qué medidas está tomando, cuál fue su evaluación, el análisis forense que hicieron de esa vulneración o qué pasó, ¿verdad? Y qué medidas correctivas van a tomar. Adicionalmente, si yo me doy cuenta que hubo un tema de violación de datos personales que lesionó mis derechos, tengo la facultad de poder acudir no solamente a la Agencia de Protección de Datos para una denuncia en vía administrativa que puede andar en más de 13 millones de colones, claro. porque puede andar hasta 30 salarios base, por ejemplo, sino también puedo, por los daños y perjuicios causados en vía civil o inclusive en vía penal, que ya hablábamos anteriormente, que hay varios tipos de delitos que se podrían tipificar, entre ellos el de violación de datos personales, entre otros delitos informáticos, que ahí puede haber prisión de pena de 1 a 3 años o inclusive agravarse dependiendo de las circunstancias. Ok, ahora, y si vemos la otra vía, si yo soy el administrador de este grupo, ¿qué pasaría? ¿Qué puedo hacer? Primero que nada, siempre maneje usted cualquier tipo de base de datos. Yo les recomiendo tener un protocolo. ¿Protocolo de qué? Donde me defina a mí quiénes son las personas que van a manejar la base, qué medidas de seguridad tengo, qué hacer ante una vulneración. Y en ese dato en específico debería de tener una especie de manual o política de qué hacemos en caso de que se vulnere la información. Lo primero para mí es la detección, ¿verdad? Detectar qué pasó, evaluarlo, ver qué tan riesgoso es. Me ha pasado con empresas que, por ejemplo, me han comentado, no, es que hubo un hackeo a nuestra información y se vulneraron toda la base de datos de nuestros clientes. Entonces, ok, el impacto, ¿qué tan grave es? Ya una vez que yo evalúo, de una vez tengo que poner cuáles van a ser las medidas. Si, por ejemplo, el acceso a las páginas, qué medidas a nivel tecnológico puedo tomar para poder prevenir, ¿verdad? Que no continúe el ataque. Adicionalmente, ya una vez que evalué, apliqué las medidas, entonces el análisis forense para si yo tengo que denunciar, realizar las denuncias que correspondan. Y por último, también notificar, ¿verdad? Yo tengo que notificar a los afectados o bien a las autoridades y culminar haciendo ya las medidas correctivas y estar actualizando ese protocolo. Ese sería, digamos, en términos generales, obviamente esa política lleva mucho Claro. detalle, pero en términos generales sería lo que debería de hacer ante este tipo de situación. Ok, ¿qué configuraciones de privacidad podemos hacer en estos casos? Porque sí, tenemos este protocolo, un reglamento, un manual, pero la gente solo va a ir abajo y acepto términos y condiciones. ¿Qué más podemos hacer? Ok, en el entendido de que yo, ¿verdad? Que estoy administrando o tratando esos datos personales, soy responsable, debería, número uno, primero que nada, verificar cuáles son las medidas de seguridad que tiene ese proveedor de servicios tecnológicos. Pensemos que el proveedor de servicios de mi empresa me ofrece toda la plataforma, entonces yo tengo que revisar cuáles son las medidas de seguridad que tiene esta empresa para evitar que haya un ataque, ¿verdad? Pero, por ejemplo, temas de contratos con los proveedores, contratos con los mismos colaboradores,
¿Por qué? Porque son las personas que están manejando también las bases de datos. Entonces, ¿cómo hago yo para capacitar, crear conciencia en los empleados de que usted no puede tomar esa información y la va a vulnerar? Porque es un tema reputacional, porque es un tema que me tiene contingencias legales. Entonces, también esos contratos adecuados, convenios de confidencialidad, entre otras medidas, por ejemplo, en temas de WhatsApp propiamente, como te comentaba, el tema de las reglas, ¿verdad? El tema de la configuración de privacidad, el tema de ver si se puede hacer listas de difusión, que solo los administradores puedan mandar mensajes, ese tipo de cosas puede disminuir, pero no lo elimina en su totalidad, por eso tenemos que tener adecuados protocolos. Ok, vamos a terminar con 5 consejos que daríamos. Un manual, verificar protocolos. ¿Cuáles otros consejos le darías a todos los que nos escuchan ahorita? Si usted va a tratar datos personales, tenga el consentimiento informado de las personas, sí o sí. En estos grupos de difusión, haga reglas claras de qué pueden las personas hacer y qué no. ¿Cuál es el propósito del grupo? ¿Verdad? Eso tiene que estar. Tenga siempre adecuados contratos de confidencialidad con sus proveedores y con sus colaboradores. Y capacítese, sobre todo la capacitación es esencial. Ok, Ale, muchas gracias por acompañarnos acá hoy. Te agradecemos un montón los consejos que nos diste, cómo nos pusiste la información y cómo nos explicaste todo. No, para mí fue un gusto y estamos para servirles. Que estén muy bien. Esto fue Legalmente Podcast y legalmente sí podemos.